Con la meta fija de poder viajar por periodos largos de tiempo y poder trabajar a la vez, me convertí en un estudiante aplicado de la ciencia de crear activos. Eso me llevó por más de 25 países en 2 años y me permitió ayudar personalmente a muchísimos emprendedores en busca de la tan ansiada y hablada libertad financiera siguiendo los métodos tradicionales. También me hizo preguntarme, ¿cómo podría optimizarse la fórmula que los grandes gurús nos legaron como el camino obligado para crear activos? ¿Cómo podía ser que al intentar guiarnos nos hablen de edificios de 100 unidades de apartamentos o inversiones en grandes moles? A personas que a duras penas, como yo cuando comencé, conservábamos $100 al mes. ¿Cómo podría contraerse esa línea del tiempo que separa a una persona desde que se decide hacerlo hasta conseguir lo que esa persona defina como libertad? ¿Cómo nadie estaba ocupándose de esa brecha que se forma entre aquellos que comienzan y quienes han construido un músculo financiero que les permita moverse con comodidad en el mundo de los negocios y las inversiones? Hoy esa brecha tiene un puente con el que poder cruzar al otro lado y ese puente es el mundo online. Yo soy Mauro Liporace y construyo ese puente aquí, en la ciencia de crear activos. Muy buenas tardes, acá tardes, para ustedes no sé cuándo están escuchando esto. Muy buenas tardes a todos. Hoy un episodio espectacular, imprescindible si buscas dominar la ciencia de crear activos mientras disfrutás. Porque vamos a hablar de un plan financiero en menos de 24 horas y el título tiene que ver con... te voy a contar la historia de dónde sale esto del título, pero... vamos a hablar del marco, del GPS, de lo que nos guía, que es un plan financiero. Y eso nació hace un tiempito atrás, que yo estaba reunido con uno de mis alumnos que estaba probando un programa beta de Instituto de Activos Online y estaba trabajando bien de cerca con el grupo en general, ¿no? Era un grupito muy chiquitito y estaba en una de estas sesiones con él y básicamente... mi foco, yo estaba comprometido a que ese grupito tenga resultados, entonces teníamos bastantes sesiones personalizadas y acá, pienso fervientemente que tenés básicamente 2 formas de crear activos: con tu tiempo, conocimiento y habilidades, o con tu dinero. Con tu dinero básicamente es comprar activos. Con tu tiempo y habilidades podés crear activos, y por eso la ciencia de crear activos, ¿no? Es el nombre del podcast. No quiere decir que para comprar activos no necesitas invertir algo de tu tiempo o algo de tus habilidades, pero si buscas crear activos con tu tiempo, tus habilidades, tus conocimientos, debes pensar en servir. Y si querés activos grandes, debes servir en grande. Como sea, pero si querés ser libre, debes entrenarte para poder crear activos, ¿no? Entonces, en este entrenamiento, yo quería desarrollar productos grandes que sirvan en grande. Entonces, estaba teniendo mucho contacto con estas personas y, según ellos, ayudándolos. Vamos a preguntarle a ellos, ¿no? Pero básicamente me estaba en una conversación con uno de ellos que básicamente me estaba hablando sobre que como que no veía los puntos de conexión entre su plan de vida y su plan financiero, ¿no? Las cosas que quería lograr financieramente hablando, los activos que iban a financiar esas cosas, ¿no? Las cosas que querían en su vida financiadas por activos que metan dinero en su bolsillo, le generen libertad, le permitan vivir las cosas que esa persona en ese momento se estaba planteando para los próximos años de su vida. Y llegamos a un momento de la sesión donde teníamos en la pizarra un montón de conceptos que componían lo que estábamos armando. Y él me dice, el tema, Mauro, es que son muchas cosas que vos trabajás hace años, conocés, dominás, pero yo no. Entonces me cuesta verlo como un todo, me decía. Y no solo a mí, sino a otras personas con las que hablo que están queriendo hacer esto, les cuesta lo mismo.
Y bueno, esta persona sí participa de Cash Flow Online hace mucho tiempo y se relaciona con buscadores de la libertad financiera, entonces seguramente ha compartido esto con varias otras personas y me comentaba lo que veía hablando con gente conocida de él, ¿no? En este momento lo que pasó fue como que yo me di cuenta de que tenía razón, de que yo estaba dando por hecho muchas cosas que no tenían por qué ser obvias y que yo mismo, hace unos años atrás, no conocía ni dominaba. De hecho, ese es el por qué paso una gran parte de mi día formándome, porque hay mucha gente, hay muchas cosas que uno no domina, ¿no? Uno no puede ser un sabelotodo, uno no puede creer que sabe todo. Eso es irreal. De hecho, me río de personas que salen posicionadas como gurús de gurú y luego de hacer un curso de PNL o algo así, por más que el conocimiento sí que te empodere o te motive. Y ojo, no tengo nada contra el PNL, me parece fantástico, pero creo que también está creando un montón de personas envalentonadas que salen hacia bueno, hacer medio locuras, ¿no? Pienso que hay que ser humilde y realista, y cuanto uno más aprende de un tema se da cuenta todo lo que no sabe. Cuando pensás que sabes todo o que no te hace falta aprender más, te estancás. Yo, mira, odio salir en cámara. Y bueno, no hay que odiar. Pero no me gusta salir en cámara, no lo prefiero, no me queda más cómodo. Tengo cara de radio, como dicen, ¿no? Pero no es por cara, sin nada, pero no me gusta. Pero de verdad, no es lo que está dentro de mi diseño de estilo de vida. Elijo trabajar más desde mi casa, cómodo, con las personas que yo elijo grabar. Y trabajo bien en el 1 a 1 y en los grupos pequeños. Mis alumnos lo saben, mi equipo lo sabe también. Pero bueno, me fui por las ramas, pero lo que te contaba es que me di cuenta de que por más que había conceptos sueltos, esa persona no veía cómo se interrelacionaban, ¿no? Cómo funcionaban juntos, cómo se unían las piezas de ese rompecabezas, de su rompecabezas, ¿no? Y ese día, primero que nada, me fui pensando en esto que me decía la persona y que sí, que tenía razón. Obviamente trabajamos bastante más hasta que lo entendió y bueno, hoy es una de las personas que es parte del equipo de moderadores de Cash Flow Online y ha tenido unos resultados muy, muy buenos. Pero bueno, ese día yo me llevé dos cosas. Primero que nada hice una foto con lo que estábamos trabajando en el pizarrón, y segundo hice un listado de los puntos. Hice un listado de esos puntos que esta persona todavía no alcanzaba a conectar. Y recuerdo que eso también coincidió con el pre-maratón de Cash Flow Online, donde la gente pedía aprender más. Entonces nos juntamos también con el equipo de coach y pensamos cómo podemos crear una experiencia de impacto que contemple esos puntos. Entonces, ese fue el momento donde nació el hackathon financiero. Y en principio pensamos en un evento de día completo, y por día completo nuestra visión eran 5 horas. En la primera edición del hackathon financiero terminaron 109 horas, imagínate, de 1 de la tarde a 9 de la noche, sin cortar, 5 coaches trabajando juntos con 20 personas en cada una de las partes de su plan financiero. Y sí, obviamente, uno no puede desarrollar un plan financiero completo así de la nada, pero créeme que los procesos de inversión total funcionan, y funcionan muy bien. Entonces, para aquellas personas que nunca habían trabajado sobre esos puntos, que tenían que ver sobre su vida, no solo sobre sus finanzas, era un plan integral, ¿sí? Era cómo financiar el plan integral de tu vida, de los próximos años de tu vida. Lo financiero es solamente una parte, ¿no? Entonces, resultó en lo que resultó. Y si estás pensando, uy, es un sábado y me ocupa un día entero que yo tenía libre, y pensás que no tenés tiempo, mira, así básicamente no piensa un creador de activos. Eso pertenece más a los empleados o autoempleados que tienen que trabajar, aunque ahora no estés en ese punto y no te puedas dar ese lujo. Te animo a cambiar tu mindset y recordar que la diferencia entre los ricos y los pobres es lo que hacen en su tiempo libre. Así que desde ese primer hackathon hemos recibido una tormenta de feedback positivo de esas 20 personas transformadas por la experiencia, y una de las cosas que más agradecían es haber podido bloquear
todo un día completo para sí mismo, ¿no? Para ellos, entrenándose y construyendo ese plan de vida y su plan financiero, que generalmente son cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero nunca nos sentamos y las hacemos. Entonces, participar de esta dinámica, de este evento que te obliga a estar ahí enfrente de la cámara, con la cámara prendida, atento y trabajando y haciendo un montón de cosas todo el tiempo, porque no es sentarse de brazos cruzados a escuchar, se ve que tuvo un impacto importante. En ese evento el planteamiento inicial era, y ahora te vas a dar cuenta por qué te hablaba de cómo construir un plan financiero en 24 horas, el planteamiento inicial era cómo construir un plan financiero durante el evento para llevar el juego cash flow a la vida real. Queríamos que invirtiendo un día full focus puedan llevarse las bases de un plan financiero para pasar el juego de la vida real. Y tener en claro cómo es ese escape de la carrera de la rata que uno ve cuando juega el juego Cash Flow, o que tanto ha leído, que escuchó por ahí, la carrera de la rata. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo se da? ¿Cómo yo lo puedo hacer en la vida real, ¿no? Entonces, por donde comenzamos es justamente por las bases que debemos construir, ¿no? No se puede construir un plan financiero ni un plan de vida de un día para el otro, pero sí podés identificar las bases, ese 80-20, lo que más va a mover los pasos que des, tu avance hacia el plan, tu avance hacia lo que querés. Eso es lo que te permite construir, ampliar, ahondar, ¿no? Y así fue que priorizando solo lo esencial, porque pensá que tenemos solamente 5 horas, parece un montón 5 horas, pero no es tanto. Llegamos a varios puntos, llegamos a estos pilares, llegamos a estas bases que componen la construcción de este plan financiero, ¿no? Que acá te animo a estar atento y a tomar notas, porque quizás son áreas importantes y que no podés dejar de contemplar. Hay más áreas y dentro de cada uno de estos puntos que yo te voy a comentar hay un montón de cosas que hacer. Fíjate, te estoy diciendo qué hacer, ¿no? Qué aprender también, seguramente lo tenés que descubrir primero antes de hacerlo, ¿no? Pero lo tenés que hacer para tener ese, imagínate un tablero visual con un montón de cosas que componen tu plan financiero y tu plan de vida que debes tener para, y ahí te lo respondo con la primer base, que el primer pilar es el diseño de estilo de vida, esto de cómo tomar el control de tus finanzas sin desbalancear tu vida. De hecho, post hackathon, sabes que me comuniqué con una de las personas, tuve una sesión de un ratito por Zoom y me decía, lo que más me gustó fue que sea integral, porque yo hace un tiempo atrás supe que había que empezar a controlar los gastos y extremé el control de gastos, y eso me hizo que me aleje de mi familia, y hoy por hoy no estoy nada contento. Entonces no se trata tampoco de eso, porque un poco la idea es ser más feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedo yo poder empezar a mejorar en mis finanzas sin desbalancear mi vida? ¿Cómo puedo dejar, otra cosa importante, cómo puedo dejar de vivir por reacción y ser objeto directo de todo lo que pasa? ¿Y cómo puedo empezar a vivir una vida por diseño? Yo diseñar lo que va a pasar en mi vida. Bueno, ese es el primer pilar de todo esto. Lo segundo es el sistema de creencias, ¿no? Yo sé, es medio abstracto, y de hecho a mí me pasó cuando yo hice mi primer programa de coaching financiero propio. Este tema lo hice porque lo tenía que hacer, pero lo pasé bastante por alto, y después me di cuenta que era importante, le empecé a poner una lupa y ¡pua!, cambió todo. Y de hecho muchas personas analíticas, más tirando hacia ingenieros, y lo digo quizá por personas particulares que les gustan más los números, más la acción, cuando lo vieron en el hackathon presentado por también Solana, que es un genio de esto, dijeron, me encantó eso que hicimos, porque realmente me cambió en cómo yo veía las cosas. El tercer pilar tiene que ver con el manejo de tu dinero, ¿sí? Pasando por la administración del dinero y cómo cada persona lleva su control de su dinero para poder crear un círculo virtuoso.
con su dinero, ¿no? Y poder empezar a crear activos y cada vez más rápido y cada vez activos más grandes. Bueno, en el hackathon pasado justamente se dio el caso de Héctor, que bueno, es un caso quizá medio excepcional porque lo hizo en 6 meses. No es que lo hizo, yo le digo, lo hizo como si fuese una meta cumplida. Héctor, creo que Héctor es el oyente más fiel que tiene este podcast, Héctor López, de digitalizandotuoficio.com. Un saludo grande para Héctor. Bueno, Héctor está a cargo de este tema y no está a cargo porque sí, sino que está a cargo porque tiene 60 y pico de años, luchó durante mucho tiempo con esto y después cuando, antes de empezar a trabajar conmigo en su propio plan, trabajó mucho con eso y después que descubrió lo que hacíamos, trabajó mucho con esto y lo masterizó, se volvió un experto realmente de esto. Entonces es una de las personas que yo conozco que más sabe y que más atención le presta a esto. De la misma forma que en el punto 1 con Damián Mastri, con el diseño de vida, lo mismo. Yo cada vez que me junto con Damián, hasta le pregunto cosas porque me ayuda mucho la mirada que él tiene sobre ese tema del diseño de estilo de vida, ¿no? Y bueno, después, pilar número 4, gestión del tiempo y la atención. Básicamente es para que puedas enfocarte en tus más altas prioridades y hagas las cosas que necesitas hacer para avanzar y las que no. Y bueno, es clave cuando uno cambia el concepto de socialmente aceptado de la gestión del tiempo, ¿no? El tiempo pasa, no se puede gestionar. Ok, partiendo de ese entendimiento y te das cuenta de cómo funciona tu atención, lo mismo, te cambia todo, ¿no? Y vemos varios ejercicios durante el hackathon que te ayudan a hacer eso. Y esto es parte de lo que estábamos trabajando en ese momento con ese alumno. Y era uno de sus puntos más débiles, ¿no? Porque era una persona que trabajaba muchas horas al día, que tenía familia, que tenía novia y que se veía realmente con poco tiempo para avanzar hacia las cosas que quería, que cuando uno las ve desde esa perspectiva, todas llevan mucho tiempo. Entonces, este concepto le ayudó mucho cuando lo entendió, cuando lo interconectó con nosotros, ¿no? Realmente es algo muy, muy importante. Y lo otro, y el último pilar, que es el que en el primer hackathon me encargué yo, que es el sistema de inversión. Y quizás así suena muy, wow, el sistema de inversión, pero lo puse muy fácil, lo puse con... En realidad transmití las variables que yo miro y las únicas que me importan y conté una experiencia con lo que me pasó a mí cuando yo me fui a viajar por distintos países. Antes yo hacía varios años ya que estaba trabajando en mis finanzas, entonces tenía un plan financiero y eso era lo único que no se negociaba. Entonces yo podía viajar por Kamchatka, no sé, por donde yo tenía ganas, pero garantizando el avance de mi plan financiero. Entonces conté básicamente cómo y mostré las variables que yo miraba, y después aportaron muchísimo los chicos y las personas que estaban presentes, pero básicamente llegamos a cómo con ese sistema de inversión, como mirando esos pocos números, podías abrirte a inversiones que probablemente no tenías ni idea que existían. Y nada, cuando estás en esa situación y personas quizás que para vos incluso tienen menos conocimiento que vos o menos capital, y te das cuenta que están haciendo cosas más allá de las acciones, los CDRs quizá en Argentina, los bonos o los inmuebles, vos decís, ah, ok, yo también puedo. Y eso fue un aha moment muy, muy importante. Además, esto cuando lo ves calendarizado con acciones concretas para hacer en la semana, realmente está muy bueno. Y a la vez, para cada área, bueno, incluimos dinámicas en el medio para cada una de esas áreas, porque realmente creo que no llegás a ese nivel de entendimiento si no pasás por esas experiencias. No te estoy diciendo si no lees esos libros, te estoy diciendo si no pasás por esas experiencias. Entonces, habían documentos descargables para que puedas identificar cuáles son los hábitos en cada una de esas áreas y sostenerlos en el tiempo, que es lo que me parecía más interesante cuando diseñamos la primera versión de todo esto. Incluimos un calendario de hábitos de riqueza, el documento para monitorear básicamente todo ese proceso, todo un plan de inversión detallado con las métricas que debes estar garantizando cada vez para estar seguro de que estás avanzando y dar pasos, ¿no?
Y bueno, 3 o 4 planillas o documentos más que nada, que según lo que dijeron fue lo que más gustó. Y el resultado fue como arrollador, como avasallador. Jamás pensamos que a las 5 horas del evento, cuando nos dimos cuenta que el tiempo que habíamos calculado estaba mal calculado, y esto es una autocrítica, eso realmente iba para más, iba para largo, y lo que se me ocurrió hacer es en Zoom, en el chat de Zoom, someterlo a votación en el chat, porque estaban todas las personas presentes, ¿no? Todas las que habían asistido. Y digo, bueno, opción A, podemos cortar acá y podemos realmente simplificar cada una de las cosas que quedan para poder cumplir con el horario al que nos habíamos comprometido. Y en el chat, para cuando puse eso, decía B. Me acuerdo patente que el primero había sido Mauricio Suárez. Nada, que disparó que todo el mundo ponga B y el 100% de los votos sea para continuar hasta que fuera necesario, y duró hasta las 9 de la noche. Imagínate, de 13 horas a 21 horas. Y todo el mundo, bueno, nada, el tema es que se pasó volando, ¿no? Y gracias a eso, tanto coach como asistentes pudieron compartir sus experiencias sobre todo el proceso, casos reales, cómo lo habían vivido, cómo vivían la construcción de cada uno de estos pilares y en qué puntos se encontraban en este momento, qué cosas eran las que les habían costado o qué cosas les habían costado antes y ya lo habían resuelto y cómo las habían resuelto. Realmente fue maravilloso. Lo principal como equipo en realidad fue comprobar que el núcleo del formato, que es bastante particular por la dinámica que hacemos, sí funciona. Nosotros queríamos validar eso, que ese formato sí funciona. Y quizá por eso, no sé, quizá porque esa dinámica permite contactarte con el otro, conocer nuevas personas, con los mismos intereses, quizá en distintos países, en distintas situaciones, pero con los mismos intereses, buscando las mismas cosas, en un ambiente respetuoso y compartir esa tarde entera trabajando y colaborando juntos con un mismo fin, ¿no? Llevarte esas bases del plan financiero. Y lo que pasó fue que nos empeñamos durante este periodo, desde ese evento hasta el próximo, que es el 14 de noviembre, a asistir a varios otros eventos para poder tomar ideas, y trabajaríamos básicamente en corregir las cosas que teníamos para mejorar, que sabíamos que teníamos que mejorar. Así que nada, hoy vos tenés la oportunidad de participar de este nuevo hackathon con el mismo núcleo central, pero renovado en varios aspectos. Y para el día que estoy grabando este episodio, tenés 2 chances, básicamente. Hasta el 29 del 11, que es el día que vamos a hacer el sorteo por el Instagram de @lacienciadecrearactivos, vas a poder ingresar a lacienciadecrearactivos.com/sorteo y participar del sorteo que hacemos por 10 entradas, o sea que hay muchas chances de ganar. Los pasos son 3 pavadas, lo puedes hacer muy fácil. Y además, si no participás del sorteo o no ganás en el sorteo, quédate atento, porque la semana siguiente al sorteo vamos a abrir las vacantes del hackathon. Y decirte desde ya que, como pasó la última vez, va a haber cupo limitado, simplemente por la dinámica del evento, ¿no? No podemos hacer este evento con 200 personas. Anteriormente fueron 20 cupos y se agotaron en menos de 24 horas. Ahora no está definido cuántos cupos habrá, pero tampoco habrá mucho más. E incluso ya hay varias personas de Instituto de Activos Online que tienen prioridad, que ya tomaron su cupo, así que nada, te animo a estar atento y a quedarte pendiente, qué sé yo, al podcast, a las redes, no sé, quizás lo anunciaremos en el grupo de Cashflow Online, pero nada más por este episodio. Espero que puedas asistir y puedas compartir esa tarde con nosotros, y de no poder asistir, al menos puedas enfocarte en estas áreas que mencioné en este episodio, que nada, para empezar a dar pasos, ¿no?, hacia la creación de tus activos. Como siempre, si es la primera vez que escuchás este podcast, ponenos seguir o danos me gusta o danos amor digital en la forma en la que la plataforma que estés escuchando este podcast se haga. Y nada más. Te mando un abrazo grande. Un gusto estar un ratito acá con vos, en tus oídos, y muchos éxitos.